a agotar los recursos, igual lo voy a seguir haciendo. Bienvenidos a los que están en YouTube. Esta charla que estás ocupando ver es sobre los derechos humanos, nada más y nada menos. Eh, entonces, como les mencionaba, esto no es un tema menor, no es un tema al cual eh, que debemos ignorar, que debemos pasar de largo. Es un tema que si tú realmente decides estudiar, decides tomarte en serio, puede ser algo que te puede ayudar muchísimo en temas de tu autoestima, por ejemplo, porque vas a reconocer que por ley, o sea, por el simple hecho de haber nacido, hay ciertos límites que el otro no puede cruzar, que hay ciertas cosas que el otro no puede hacer porque ya se entienden que es un delito o que están, como se le dice, están corrompiendo, están abusando, están cometiendo el acto de que no se lleven a cabo tus derechos humanos. Entonces, por ejemplo, muchos actos, bueno, muchos actos no, voy a decir la realidad, todos los actos de violencia, todos los actos de abuso, todos, todas esas vivencias que podemos tener que se relacionan con la violencia y el abuso, todos son sucesos, situaciones donde se pasan por encima de tus derechos humanos. Es decir, si hay alguien que está cometiendo delito, está cometiendo violencia física, psicológica, verbal y en todos los tipos de violencia, si es una persona que está agrediendo, es una persona que no está respetando los derechos humanos. Entonces, es valioso que sepan, mejor dicho, que el tema de los derechos humanos es algo público, que esto no es una información que tú vas a buscar, que tú vas a conseguir en la dark web, por ejemplo. O sea, esto es algo que tú vas a conseguir googleando y te va a aparecer de las mismas Naciones Unidas. Es muy fácil de conseguir esta información, es de muy fácil lectura, de hecho yo voy a ir leyendo uno por uno los derechos, vamos a ir conversando un poco sobre esto y que en resumen, esto es algo que tú se lo puedes pasar a tu mamá, se lo puedes pasar a tu papá, se lo puedes pasar a tus amigos y tener una charla sobre eso. Mi invitación es que normalicen hablar sobre sus derechos en la medida que puedan, porque yo sé, y siempre lo comento, las familias son casos particulares, uno no decide en qué familia nacer, uno no decide en qué país nacer ni en qué contexto nacer. Si eso se pudiera hacer, la historia sería muy diferente de todos. Es lo que hay. Entonces vamos a conversar sobre, ok, ¿qué puedo hacer yo con estas herramientas? Porque me estás diciendo que yo nací con estos derechos en su mayoría son universales, son muy, muy pocos los países que no ocupan la ley de los derechos humanos. La ley de los derechos humanos tiene su historia. Eh, Vamos a ver si por acá puedo compartir un poco. A ver, esto fue, vamos a ver, historia de los derechos humanos. Historia de los derechos. Aquí nosotros buscamos toda la información, porque ya yo tenía la información de los derechos, pero específicamente no tenía cuándo surgió. Y menciona, el derecho internacional de los derechos humanos se inauguró con la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada en 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, conocidas como la ONU, 3 años después de concluida la barbarie de la Guerra Mundial. Es decir, esto tiene menos de 100 años. Menos de 100 años. Y ustedes dirán, bueno, Fefa, pero es que del 48 al 2023 hay un montón de años. Pero si tú te pones a ver la historia de la humanidad, se supone que hoy día estamos en el año 2023, según las historiadores, yo no voy a meter la religión aquí, pero según los historiadores, después de Cristo. Entonces quiere decir que hubieron otros años antes de Cristo. Y nada más y nada menos, estamos 2023 años después de Cristo
Y en menos de 100 años es que están estas leyes que te hablan sobre los derechos humanos. Es algo de muy poquito tiempo. Es algo muy reciente si lo vemos desde la perspectiva de la historia de la humanidad. Entonces, vamos a ir conversando sobre los artículos de tus derechos humanos, porque quiero que sepan que esto no va a excluir a nadie, que los derechos que yo voy a leer son tus derechos, independientemente de la edad que tengas, independientemente de la etnia que seas, de dónde hayas nacido, de tus gustos, de tu cultura, no importa ninguna de las características que tengas ni particularidades. Los derechos que yo estoy a punto de leer son tus derechos. Entonces, recuerden que yo al final voy a ocupar un espacio de preguntas y respuestas. Si estás en Instagram, puedes dejar las preguntas en la cajita. Si estás en YouTube, también, que yo siempre le estoy haciendo seguimiento para ir contestando. Vamos con el primer artículo. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. O sea, básicamente se dice que desde que tú naces, tú tienes el derecho a ser una persona libre, tú tienes el derecho a tener dignidad y a que los próximos derechos que voy a narrar te van te van a convenir, es decir, son tuyos, te van a pertenecer. Y que al pertenecerte, tienen que ser reconocidos los unos de los otros. El artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Fíjate que todavía refuerzan esta idea. Sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo la administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Es decir, si tú tienes antecedentes de venir de un país sociopolítico que está bajo una dictadura, por ejemplo, eso no significa ni te va a excluir de tener tus derechos humanos. El artículo 3 dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Importante. Por ejemplo, las personas que hemos sufrido bullying, las personas que genuinamente sentimos que una persona nos pone en un estado de amenaza, nos hace sentir que estamos en peligro. Muchas veces pasa en la vida, en situaciones particulares que vivimos, que esa persona tiene el derecho a hacernos sentir esta incomodidad o que nosotros no la estamos imaginando. Cada situación es particular. Pero en resumen, tú no tienes derecho a sentir ese nivel de miedo. Tú tienes derecho a sentirte seguro y que ese nivel de seguridad sea de las principales cosas que se deben constatar en tu vida, que debe ser algo que tú tienes el derecho de experimentar y de priorizar. Por lo tanto, por eso, si existen autoridades, si existen figuras que tienen que proceder a ocupar hacer que este derecho se cumpla, se tiene que hacer. Si, por ejemplo, si tú estás en la escuela y hay personas que están atentando contra tu estado de seguridad, tú tienes el derecho a decirle a un profesor o a decirle a una figura de autoridad, esta persona me está haciendo causar este daño. Eso no está bien, porque me está limitando mi derecho de sentirme libre y de sentirme seguro. Fíjense que son cosas muy básicas, que son cosas muy del día a día, pero que se nos olvida, que normalizamos, que de hecho le damos tanto espacio a la persona que nos hace daño en nuestra vida, que este derecho de sentirnos seguros termina siendo totalmente ignorado por nosotros. Y al ser ignorado por nosotros, es muy difícil que el otro venga a reconocerlo o que el otro venga a defendernos, porque nosotros ya lo normalizamos. Cuando tu derecho humano te dice
parte de tu proceso o de tus derechos en la vida, de estar en este mundo, es poder sentirte seguro en el lugar donde estás. Este es el artículo 3, por si tienen alguna duda. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Muchas personas dan por hecho, por ejemplo, que este tipo de temas que son muy vulnerables, no lo voy a decir porque no quiero que me bloqueen el video, pero existen muchos tipos de este tipo de fenómeno de esclavitud. Actual existen muchos. De hecho, hoy he escuchado un podcast y nada más y nada menos decía que existen 11 tipos de este estilo de maltrato. 11 estilos. Muchas veces las personas conocen los primeros dos, bueno, de la desaparición de personas, las cosas que son evidentes ante los ojos, pero hay cosas que pueden estar pasando en nuestro día a día. Damos por hecho que esa persona tiene el consentimiento y que está ahí porque quiere, pero si esa persona está ahí y no quiere estar ahí, está siendo sometida. Eso no hay otra palabra. Entonces, es importante que tú entiendas que tú, en tus derechos, esto es un delito. Si tú estás en un lugar donde no quieres estar, más que nada cuando eres mayor de edad, no voy a meter acá temas intrafamiliares porque son temas súper delicados que hay que abordarlos con la mayor responsabilidad posible, de una manera sistemática, de una manera integral, pero, por ejemplo, lo voy a abordar desde una perspectiva de que si tú vas a un trabajo y tú no quieres estar en ese trabajo, pero a ti te están obligando a estar y que no puedes salir de ese trabajo, eso es un tipo de esclavitud, por ejemplo. Entonces, se ve de muchas maneras, existen 11 tipos, les invito a que lo investiguen. No voy a abordar específicamente ese tema acá porque me parece que estaríamos dando otra charla particular. Es un tema sensible también, pero me parece súper valioso que si te llama la atención esto, investigalo. No te quedes con esta información, permítete seguir informándote sobre esto, porque recuerden que la información es como esa luz ante la oscuridad y que es muy difícil volver hacia atrás. Cuando tú sabes cuáles son tus derechos, vas a empezar a tener más seguridad o vas a empezar a desarrollar este autoconcepto de ti donde reconoces, oye, pero es que esto forma parte de mí, esto es algo que me pertenece desde el momento que nací y por lo tanto vas a tener como un poco más de facilidad o al menos vas a entender que no estás solo y que de hecho existe toda una ley que es mundial que va a buscar que esto se promueva. Sabemos que dependiendo de cada país hay cosas que no se respetan del todo, pero yo como persona activista, como psicólogo de la salud mental, yo no te puedo venir a decir acá, ríndete, no lo intentes, déjate llevar por la frustración y por el maltrato. No, para nada. Yo tengo que decirte, inténtalo, es tu derecho, sigue, vamos allí, busca acompañamiento, busca a la persona que te ayude, busca al psicólogo, busca al psiquiatra, vamos a tratarlo hasta que te sientas libre y que sientas que tus derechos son respetados. Entonces, ese es mi rol aquí, no voy a estar desde otra perspectiva. Ok, seguimos. El artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o denigrantes. Va muy de la mano con lo que compartía anteriormente. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Es decir, todo este sistema desde que cuando tú naces te hacen una partida de nacimiento que dicen, bueno, tú eres venezolano, tú eres argentino, tú eres mexicano. Eh, Son muy pocos, la verdad es que son un 0.00000% las personas que no nacen con nacionalidad. Generalmente las personas que no nacen con nacionalidad son personas que están en países donde hay guerra, países donde están pasando sucesos que obviamente este tipo de sistemas políticos no funcionan, no están en actividad, pero sí es necesario que una persona tenga una identidad jurídica, porque sin identidad jurídica tú no puedes tener una identidad dentro del Estado o a donde vaya, hacer cosas como abrir una cuenta bancaria, tener
sí, tener un estatus socioeconómico, sociopolítico y todo lo que conlleva tener una identidad. Uh-huh. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho de igual protección de ley. Todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrija esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Todos tenemos derechos, chicos. Por eso, no sé si ustedes han visto series de criminales, series de, sí, de casos de asesinos seriales, por ejemplo, y siempre, siempre, siempre va a haber un abogado que esté defendiendo a la persona que está victimando. ¿Por qué? Porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y por los mismos derechos humanos, por más que sea súper, súper evidente que esa persona hizo el peor, cometió el peor acto del mundo, siempre se va a buscar que la persona ocupa la menor cadena posible o la menor consecuencia posible. Y sí, muchas veces la cosa es tan, de verdad, tan extraordinaria, de fuerte, que la menor cadena posible es 100 años de cárcel. Y es como que, bueno, la persona va a vivir toda su vida en la cárcel, pero esa fue la menor cadena posible, en vez de, por ejemplo, de que lo pasaran a la otra vida, por ejemplo. ¿Pero por qué? Por sus propios derechos humanos. Siempre se va a buscar que la persona ocupe la menor condena posible. Ojo, la ley, se supone que las leyes igual ocupan que si la persona tenga una consecuencia, se busca que, bueno, si la persona va a vivir totalmente en la cárcel, que se la mantenga en la cárcel, que hasta los finales de su vida, porque es lo que merece vivir, pero fíjense que al final se está dejando que la persona viva. Y el hecho de que la persona viva, que siga comiendo o que siga teniendo ciertas libertades, más allá de que pase, como les digo, que se tome la decisión de pasarlo al otro mundo, porque como mencioné, el tema de los derechos humanos hasta este punto llega. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo entre los tribunales nacionales competentes que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Esto es lo que le mencionaba, que todas personas siempre vamos a tener derecho a un abogado, ya sea que lo consigamos de manera privada o que lo consigamos o que se proporcione de manera pública, pero nadie va a ir a un estrado o va a pasar por un proceso judicial sin tener a alguien profesional que lo defienda. Ok, artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones y para el examen de cualquier acusación contra ella en material penal. Artículo 11 refiere, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Bueno, esto va un poquito en continuación de lo que yo venía compartiéndoles. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Escuchen muy bien, porque nuevamente les repito, sé que muchas cosas vienen normalizadas desde que nacemos. Sé que muchas cosas vienen normalizadas por el contexto en que crecimos, por la escuela en la que crecimos, por la universidad o por la cultura en sí. Pero, por favor, no olviden que están estas leyes presentes
que se buscan promover, que cada vez se está buscando que se haga más ruido, que cada vez se está buscando que las personas lo reconozcan, que no lo ignoren, que no lo normalicen. Necesitamos más personas que recuerden este tipo de leyes, que no son leyes ajenas a ti. Nuevamente te recuerdo, estas son leyes que te pertenecen, son tuyas. Sé nuevamente y refuerzo. En tema de familia no voy a profundizar, porque el tema de familia se tiene que abordar con profesionales, se tiene que abordar de manera sistemática. Se necesita también cierto nivel de madurez si dentro de las víctimas hay infantes, por ejemplo, o personas preadolescentes, inclusive adolescentes. Para eso necesitamos ciertas figuras profesionales de la salud mental, ciertas figuras que puedan ocupar ser la mirada objetiva, puedan ocupar la evaluación, puedan ocupar las medidas para hacer la ayuda que se necesita. Estas personas existimos. Por favor, si tú te sientes identificado y quieres hacer algo al respecto, pero eres una persona menor de edad, eres un preadolescente o adolescente, mi invitación es que, ok, tengamos en cuenta, tal vez no podemos cambiar nuestra familia, es una realidad, pero eso no significa que no puedo informarme sobre mis derechos y que puedo ir poquito a poquito eh, con mis compañeros, con mis amigos, poniendo ciertos límites o cosas que yo de verdad no quiero vivir, porque ya de por sí siento que las vivo en casa. No quiero tener amigos abusadores, quiero tener amigos más bien que me hagan sentir que me respetan, que me quieren, que me cuidan y poder encontrar esos espacios de acompañamiento. También mantenerme en estos espacios de crecimiento, de psicoeducativos, de orientación, buscar personas que hablen sobre este tema, que te brinden herramientas para poder tolerar las cosas que todavía no puedes controlar. Recuerda que esto no va a ser así para siempre. En algún momento vas a poder ser adulto y poder tomar tus propias decisiones. Esto si es caso, si eres menor de edad. Si ya eres adulto, es importante que sepas que ya cuentas entonces con más capacidad de plan de acción. Plan de acciones más realistas. Para los que no son adultos, no se desanimen, sigan buscando apoyo, siguen habiendo herramientas, siguen habiendo testimonios de personas que logran hacer que su día a día pueda ser tolerable y que puedan seguir adelante, que puedan hasta ser exitosos en su futuro. Su presente, lo que están viviendo ahora, no va a determinar quiénes van a ser por el resto de su vida. Importante entonces que mantengan esta información siempre a la mano para que en este crecimiento, en este desarrollo, en este proceso evolutivo que tú estás, en el cual tú estás en proceso, tengas muy claro tus derechos, porque como les mencioné, es la base para tú poder saber qué es lo que mereces en tus relaciones interpersonales, en tus relaciones familiares, en las que vayas a tener a futuro, cuando tengas tu familia, si es que la llegas a tener, y todas las decisiones que vayas a tomar, o en tu mundo laboral, profesional u ocupacional. Ok, vamos a ir siguiendo, a ver si me da chance que todas por acá por Instagram. Ajá. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Bueno, básicamente, por ejemplo, muchos somos los venezolanos que tuvimos que emigrar por situación país. No me voy a adentrar a ese tema porque es un tema profundo, tema que abre muchos procesos, pero bueno, para muchos no fue una decisión de libre albedrío, fue simplemente porque realmente necesitábamos salir de esa situación y ya es una ley para muchos países que los venezolanos tenemos que ser recibidos por la situación o crisis humanitaria que está viviendo. Y bueno, como Venezuela, hay un montón de países que también están en situaciones similares y que existen grandes poblaciones que tienen que salir de su país porque en su país no están a salvo. El artículo 15 dice,
Toda persona tiene derecho a una nueva nacionalidad, es decir, si yo estoy aquí en Argentina y yo cumplo con ciertos indicadores, ciertas leyes, ciertos requisitos que me van a pedir, por ejemplo, determinado tiempo dentro del país, antecedentes penales, por ejemplo, a mí como para ser residente me pidieron antecedentes penales, mi partida de nacimiento, ciertos requisitos puntuales que se van desarrollando, que las mismas entidades te van facilitando y me dan la nacionalidad. Así pasa con cada país, pero cada proceso es diferente. Pero en resumen, te dice que por tus derechos humanos, al lugar donde tú vayas, debes tener el derecho a recibir una nacionalidad que no es de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana, pero siempre se da, pero siempre se te va a brindar el proceso o la información para seguir el proceso y tenerlo. Ok, vamos con el artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución de matrimonio. Solo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. Aquí básicamente te está diciendo, cosa que no es menor, pero que pasa, que el matrimonio es un derecho humano que sea por consentimiento de las personas que se van a vincular, de la pareja que se vayan a vincular. No es que yo me quiero casar, pero el otro no se quiere casar, entonces aquí yo estoy violando un derecho humano, porque la otra persona no se quiere casar. Cosas que uno dice, no, eso lo ves en la Rosa de Guadalupe, pero no estamos muy lejos de la realidad, estas cosas pasan. Hay países que tienen cultura de secuestrar a la pareja, por ejemplo. Literalmente esa es la cultura de ellos. Entonces es un tema que es bastante delicado y que te dice que tus derechos humanos de manera mundial, esto no está bien. Si tú no te quieres casar, no te tienes por qué casar. Forma parte de tu derecho. Obviamente esto va a variar muchísimo dependiendo de la cultura, dependiendo de la religión. Y cuando se tocan estos temas, son temas sensibles que hay que respetar. Hay que respetar porque son ya personas que si dieron el consentimiento a la religión, si dieron consentimiento a la cultura en cierta parte, no hay mucho que hacer allí, pero es importante que igual lo sepan. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad, es decir, que tú puedas tener tu casa, tu casita, tu apartamentico, tu oficinita, si tú la quieres y tienes los medios para tenerla y cumples con los requisitos que se necesitan para tener ese espacio, tú lo puedes tener porque es tu derecho. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Es decir, si yo hoy soy católica, pero mañana quiero ser budista, no pasa nada, ese es mi derecho, yo puedo creer lo que a mí me dé la gana. Lo importante es, obviamente, que esto me parece que es redundante, pero lo importante es que tú creas en algo que no viole los derechos humanos de otro. Es como, ¿para qué me voy a meter en una religión donde se están violando los derechos de ciertas personas? Me parece como que no está teniendo mucha lógica, mucho sentido lo que se está promoviendo aquí. Por eso se busca entonces o se va a dar siempre lugar y espacio a que tú desarrolles tu religión, que puedas cambiar de religión, obviamente con la condición de que no sea una religión que viole los derechos, porque si va a violar los derechos, obviamente tú estás cometiendo un delito y eso probablemente va a tener consecuencias. A ver. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Es decir, si tú en algún momento llegaste a pensar que tú no puedes decir lo que estás pensando, si llegaste a creer, mejor dicho, que tú no puedes decir lo que estás pensando, desde ya te digo, sí tienes derecho, es tu derecho humano, forma parte de lo básico. Tú puedes decir lo que piensas y va a estar bien. Obviamente siempre, por ejemplo, pasa que tú entras en un determinado convenio, puede ser, no sé, vas a una reunión y parte de la reunión te dan un papel y en el papel te dicen, bueno, como parte del proceso te vamos a pedir que por favor no haya ninguna intervención para no sabotear a la persona que, por ejemplo, está realizando la charla, por ejemplo, y bueno, tú das tu consentimiento informado y ahí estás dando tu consentimiento de que no vas a hablar, pero eso fue previamente aclarado, ¿ok? Si hay algo que te dicen, mira, tú no puedes dar tu opinión, generalmente se te tiene que informar para que tú elijas, ok, ¿voy a participar o no voy a participar? No voy a participar porque resulta que no me van a dar chance de opinar. Entonces, ¿para qué voy a ir, por ejemplo? O voy a participar, no voy a opinar, no me dan oportunidad de opinar, pero no importa, porque yo lo que quiero ir allá es a escuchar la charla. Resumen, siempre que alguno de estos derechos de alguna manera se tengan que eclipsar, por decir alguna palabra, o se tengan que negar, siempre se le da un previo aviso para que la misma persona elija si lo va a aceptar o no. Sí, bueno, yo voy a aceptar no hablar, porque lo firmé en el contrato, pero es un contrato que yo leí detenidamente, que me dijeron yo no puedo hablar porque estoy en una feria y en esta feria están hablando dos autores, entonces yo hablar significa que voy a tener que, voy a sabotear la chamba y entonces todo se va a reprogramar y qué sé yo. Pasa mucho, por ejemplo, no sé si ustedes han ido a conciertos, yo no tenía idea, yo nunca había ido a un concierto, pero cuando fui a un concierto, me enviaban las reglas y las normas que yo tenía que aceptar. Y entre esas reglas y normas estaba, por ejemplo, no llevar obviamente armas, no, por ejemplo, consumir dentro del lugar y todas estas cosas. Es como, mira, aquí te estamos avisando que aquí tú no puedes hacer esto, es bajo tu consentimiento si lo aceptas o no lo aceptas. Si no lo quieres aceptar, tú tienes la libertad de decidir no aceptarlo. Pero fíjense que nunca es 100% obligado. Es tu decisión decir sí o decir no, pero siempre previamente se te tiene que informar. Si no se informó, puede darse por hecho entonces que yo puedo opinar o puedes preguntar. Si estás en una clase o estás en una reunión de trabajo y quieres opinar, pero no estás seguro de si puedes preguntar. ¿Me dan un espacio para opinar? Si te dicen que no, red flag, te lo habían avisado antes, ¿por qué no puedes opinar? Permítete cuestionarte si está bien que no puedas hablar. Y si te dicen que sí, bueno, me parece que es un punto a favor porque siempre va a estar bien que te den palabra o te den espacio para compartir lo que pasa por tu mente, si es algo que obviamente va de la mano con el contexto en el que estás. Ok, toda persona tiene derecho a libertad de reunión y de asociación pacíficas. Es decir, tú te puedes reunir con tus amigos y va a ser pacífico. Sé que me río un poco porque, bueno, uno cuando es adolescente el concepto de pacífico puede variar bastante, pero en resumen se entiende por pacífico cuando tú no violas los derechos de otras personas. Si tú estás en una reunión jugando videojuegos, tomando cerveza o pasándola bien, pero no estás violando los derechos de nadie, entonces créeme que estás en una reunión pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Es decir, si te dicen, no, tú tienes que estar aquí, en este grupo, porque sí, porque tienes que estar aquí, tú no estás obligado a formar parte de nada si tú no quieres. Artículo 21, y ya voy apurándome por íntegro porque tengo menos tiempo, es toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad de funciones públicas de su país y también tiene la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo es la base, mejor dicho, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante las elecciones auténticas que harán de celebrarse periódicamente. Bueno, aquí hablan un poco de temas de que
debería existir la democracia en todos los países. Sabemos que esto puede variar mucho, pero bueno, las Naciones Unidas busca promoverlo. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, es decir, que si tú estás viviendo una situación de crimen, por ejemplo, la policía de la ciudad tiene que sí o sí ayudarte, apoyarte y hacerte sentir seguro. Eh, Mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, si es debido, porque a veces, por ejemplo, pasa que una persona ocupa tener una situación, vivir un crimen en otro país porque estaba de vacaciones, por ejemplo, o porque estaba estudiando allá. Ya sabemos que ya la intercultura es una realidad, y no porque yo sea de Venezuela, porque nací en Venezuela, no significa que las autoridades de Argentina no me deban apoyar, sino que todo lo contrario. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna al igual salario por trabajo igual. Que esto es uno de otros temas que podemos conversar porque sabemos que hay muchas luchas de, por ejemplo, mujeres que ocupan la misma actividad que hace el hombre y cobra 30% menos. Eso es una estadística que se ve en diferentes países y que se está repitiendo y que se está buscando luchar. O hay personas que, por ejemplo, independientemente de que sea mujer, sino que porque tiene una condición, tampoco se le da la misma accesibilidad del trabajo. Eh, por la etnia también, porque es inmigrante. Entonces son temas que por ley, por derecho, tú vas a tener siempre el principio de que se te tiene que dar trabajo, porque si no se te está dando, es algo que tú puedes defender y que puedes insistir porque se supone que la ley tiene que promover que se te brinde ese espacio. Toda persona que trabaja tiene derecho a la remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será complementada en caso necesario por cualquier otros medios de protección social. Y por último, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Para quienes desconocen qué es un sindicato suele ser un sistema. Existen sindicatos para cada rubro, sindicato de medicina, sindicato de, por ejemplo, de choferes, sindicatos de personas que están en el mundo de la cocina. Hay empresas privadas que tienen sus propios sindicatos privados y prácticamente el sindicato se ocupa de que se regulen tus derechos y que se cumplan básicamente tus derechos. El artículo 24 dice, toda persona tiene derecho al descanso. Escuchen muy bien, para las personas que se sienten culpables por descansar, si eres una persona trabajo adicta, tienes derecho a descansar, tienes derecho a disfrutar del tiempo libre, tienes derecho a una limitación razonable de duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Para las personas que me dicen, no, es que me están diciendo que en vez de trabajar 9 horas tengo que trabajar 13 y no me van a remunerar las diferentes, pero si no trabajo esas 13 horas me van a despedir, desde ya te digo, están violentando tu derecho humano. Eso no está bien, no lo normalices porque no están ocupando hacer un buen trabajo. Eso es también un estilo de esclavitud que forma parte de uno de los artículos que acabamos de leer. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como una familia, salud, bienestar, especial alimentación, vestido, la vivienda, la asistencia médica y servicios sociales necesarios. También tienen derecho a la maternidad y a la infancia, tienen derecho de cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a protección social. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación tendrá por objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los padres siempre van a tener derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte
libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y en particular progreso científico de los beneficios que le resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Es decir, que si tú eres artista o hiciste un escrito, forma parte de tu derecho que se constituya como tuyo. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados de esta declaración se hagan plenamente efectivos. Básicamente, se refuerza el principio 1 y principio 2, el artículo 1 y el artículo 2 de estos derechos humanos, que dice que esto se tiene que cumplir o buscar cumplir sí o sí. Artículo 30, y es el último artículo. Es de verdad muy fácil la lectura, está al acceso de todos. El último artículo es: nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los otros derechos, libertades proclamados en esta declaración. Es decir, que por naturaleza cada uno de estos derechos no eclipsa otro derecho, ¿ok? No puede eclipsar otro derecho. El derecho de igualdad no puede eclipsar el derecho de que tú tengas una vivienda, por ejemplo. El derecho de que tú tengas un trabajo no puede eclipsar el derecho de que tú tengas un estado jurídico. Básicamente, en resumen, estos fueron los derechos humanos. Espero que haya sido una información valiosa para ti. Como les comentaba, yo les voy a dejar el link de esta información. Esta es una información que está libre, que la puedes conseguir, que la puedes tener en el libro, que yo te recomiendo que la visites cada vez que tengas curiosidad al respecto y que busques personas que hablen sobre esto, porque hay muchas personas, muchos profesionales, hay profesionales únicamente especializados en derechos humanos y naturalmente hay movimientos, activismos para determinados estilos de abusos y crímenes para que justamente se den a reconocer los derechos y se dé a entender que eso es algo que no se debe hacer y que eso es lo que es un delito, una violación, un abuso. Entonces, esto fue la charla de derechos humanos. Espero que para ti haya sido enriquecedora. Espero que haya despertado algo en ti. Espero que te motive a darte cuenta que esto forma parte de ti, que esto no es ajeno a ti, que esto te pertenece desde el momento en que naciste y que hay personas, como hay psicólogos que queremos ayudarte a reconocer esto, también hay profesionales, abogados, por ejemplo, que genuinamente tienen la intención de ayudarte y de que lo reconozcas y de que los hagas tuyos, que los defiendas día a día. Eh, Mi mamá, yo les comenté, es abogado y mi mamá ha llevado casos de 9, 10 años y son casos que tardan 9, 10 años en cumplirse, en lograrse el objetivo que se tiene. Pero creo que parte del secreto de, de, de luchar por los derechos es la perseverancia, es no rendirte, es no normalizarlo, es no decir, ok, lo voy a permitir, la vida sigue. No, no necesariamente. Tú puedes seguir luchando por lo que mereces, porque es tu derecho. Tú mereces tener libertad, tú mereces tener una vivienda, tú mereces tener un trabajo digno, tú mereces tener una relación sana. Todo esto que yo te estoy compartiendo va a tener un impacto significativo en tu autoconcepto y tu autoestima. Por eso nosotros lo relacionamos, o yo busco relacionarlo con la psicología, la salud mental. Porque, como les comentaba al inicio de esta charla, para los que no, para los que estaban en YouTube, esta charla surge de una amiga que se está desahogando, que me está diciendo, abusaron de mí y no me di cuenta. ¿Y por qué no me di cuenta? Porque es que tengo normalizado que estos derechos no existen, que a mí me pueden hablar como les dé la gana, que a mí me pueden tratar como les dé la gana. La realidad es que no es así. Nadie
tiene el poder de someterte. Nadie puede ponerte en estos estados de vulnerabilidad. Y si lo están haciendo, tú tienes un derecho para defenderte. Busca a las personas que te ayuden a sentir esa seguridad. Si tú sientes que tu caso es muy particular y que necesitas una red de contención para que esto pueda ser clave en tu día a día y que lo sientas muy presente en tu vida para poderlo llevar a la acción, búscanos, busca a los profesionales de salud mental, busca a los profesionales también en el área legal, que sin duda somos personas que, oye, estudiamos esto porque nos apasiona, o yo quiero creer que la mayoría que lo estudiamos es porque realmente queremos ayudar. Son carreras humanitarias, son carreras, como decimos, de humanidades, justamente. ¿Por qué? Porque buscamos servir al otro. Entonces, en resumen, esa fue la charla. Me despido por acá por Instagram. Como siempre les digo a los de Discord que me esperen ahí 2 minutitos para hacer público el video en Instagram. Y así aprovecho y comparto y respondo dudas y consultas que tengan aquí en Discord quienes se quieren. Así que quienes estuvieron en Instagram, desde ya muchas gracias. Continuamos en contacto. Chau. Vamos a terminar. Perfecto. Ay, yo estoy acá porque como hay cambio de clima, la nariz está como, ¿y qué tal si nos resfriamos un poquito? Así está mi nariz. Qué pena. Denme un segundo. Mientras pueden ir haciendo las preguntas que quieran, mientras yo voy bajando la información rápidamente en Instagram, eh, para que, bueno, para que quede guardadita. En Instagram también va a quedar el link de este espacio, de donde saqué la información. Pa, pa, pa. A ver, compartir. Ajá, bueno, ya logramos el objetivo de compartirlo en Instagram. Vamos ahora a responder preguntas en Discord. ¿Quién está? ¿Quién está para hacer preguntas? Aprovechen. Hola, Achu. Hola, Luli. Hola, Noah. Alexis. Ajá, dice 1, 2, 3, 12. Yo conocía algo de la historia de Hansa Mehta, que fue de las primeras mujeres en la ONU y logró cambiar la frase de todos los hombres nacen libres e iguales a todos los seres humanos nacen libres e iguales, en el artículo 1. Gracias por esa acotación. No tenía idea, me encanta siempre como que puedan sumarme datos curiosos a este tipo de espacios porque uno no sabe o ¿cómo explico? Somos muchas las personas, hay muchas personas que realmente se dedican día a día a que esto se respete, a que esto se luche, a que se le dé, por ejemplo, consecuencia a las personas que violan estos derechos. Entonces, para mí es muy importante que no lo ignoremos, para mí es muy importante que genuinamente se queden con lo que les hizo ruido en este espacio y como lo mencioné, busquen conversarlo, conversenlo con sus amigos, con las personas que tengan confianza, que se empiece a volver normal hablar de cuáles son sus derechos, que se vuelva normal, porque se hace normal hablar de ansiedad, se hace normal hablar del estrés, se hace normal hablar de que estamos tristes, de que estamos deprimidos, pero no se hace normal hablar de nuestros derechos humanos. Me gustaría que esto fuera un tema que empezara a sumarse a las charlas, a las conversaciones íntimas que tienes con tus amigos, a las conversaciones íntimas que tienes con tu pareja, a las conversaciones íntimas si es que tienes la posibilidad de hablar con tu familia, porque es necesario que este tipo de información se empiece a normalizar porque es por medio de la concientización que tú empiezas a saber y a notar que hay algo que se puede hacer. Ok, dice, hola, ¿se puede llegar a vulnerar los derechos de alguien más de manera inconsciente por alguna ideología o pensamiento individual? Eso puede pasar porque la realidad es que hay determinadas creencias, hay determinadas ideologías que, bueno, parte de la creencia o de las bases de esa ideología puede ser
negar justamente el derecho de un otro. Puede pasar, por ejemplo, yo no sé específicamente qué nación o específicamente qué estado o país, pero por ejemplo, en ciertos países es normal que la pareja se escojan, la escojan los padres. O sea, desde pequeños ya yo sé con quién se van a casar. Y eso todavía sigue pasando en determinados países en Asia, en determinados países de Oriente, eso sigue siendo una normalidad. Pero ¿qué pasa? Que, como te digo, es la cultura, está tan contextualizada la cultura que para la persona que está dentro del contexto lo ve como algo normal, pero nosotros que estamos desde afuera no es normal, no es algo que está bien. Pero ya cambiar una cultura es muy diferente. También me pasó, voy a contar una historia particular, pasó hace muchos, muchos, muchos años que estábamos en Venezuela e íbamos a celebrar la Navidad y justamente una persona del grupo de amigos había decidido cambiar ha decidido cambiar su religión a ser judío y los judíos no celebran la Navidad. Entonces recuerdo que había sido un tema porque nosotros queríamos hacer un compartir. Fíjate que te lo estoy llevando ahora a un tema súper superficial. Te conté un tema súper, súper delicado, íntimo, vulnerable, como puede ser un matrimonio arreglado, a contarte una reunión de un grupo de amigos adolescentes donde se puede ver también vulnerado nuestro derecho. En ese momento nosotros teníamos el deseo de compartir, de hacer un espacio de simplemente pasarla bien entre amigos y compartir y celebrar la Navidad. Pero esta persona, un chico adolescente, estaba tan intenso con el tema de que había cambiado de religión que de alguna manera nos influenció de una manera tan significativa que dejamos de ocupar el evento, el compartir, por complacer el hecho de que esta persona no celebraba la Navidad. Entonces, en cierta manera, sí puede haber ciertos niveles de influencia ya de cosas muy, muy, muy desarrolladas por la cultura o porque, bueno, hay una persona que logra tener tanta influencia en el otro que hace que se prive el deseo o el derecho. Independientemente, siempre va a estar mal. Siempre va a estar mal que a ti que tú sientas que se te está privando el derecho humano, siempre va a estar mal, al menos como comentaba en la charla, que a ti se te consulte, se te pregunte, mira, si tú vas a este espacio, no vas a poder hacer esto. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pero te lo preguntan, porque si tú no estás de acuerdo, simplemente no vas. Pero si estás de acuerdo, vas bajo las condiciones que te están diciendo. De igual manera, estas condiciones no son condiciones que deberían poner en riesgo tu vida, porque si no, es un tema mucho más delicado. Uh-huh. Espero igual haber contestado tu pregunta, Dierux. Tú, por favor, me comentas si quedó claro, si no, cualquier cosa, ahí estoy atenta a responder. Muchas gracias por el tema. Ya conoces mi situación actual y la trabajamos en terapia, pero charlas como esta me ayuda a ver todo con más perspectiva. Gracias, espuma de madera. Sí. De hecho, parte también de tocar este tema ha sido poder conectar un poco con tu historia, pero igual, como mencioné al inicio de la charla, fue el audio de una amiga que pobrecita, o sea, como les decía, ella no es una persona que padece, ella es una persona que realmente le pone mucha energía a la vida. Ella, yo la admiro muchísimo porque yo siento que es muy fuerte, que es demasiado fuerte, que como yo digo, Dios mío, o sea, a veces trabajas 15 horas y todavía tienes humor, todavía te ríes, todavía estás intentándolo. Ojo, no es que eso esté bien, sino que esa es la manera de vivir de ella, esa ha sido su manera de superar la migración. Y bueno, que se haya desahogado y que me haya dicho, mira, me puse a llorar por esto, para mí fue como, no puedo creer, o sea, tienes 2 años emigrando, jamás me habías comentado que habías estado a este nivel de vulnerabilidad y que lo hagas, para mí es como, hay que reconocértelo, o sea, lo que pasó no te está pasando porque sí, sino porque se te violaron ciertos derechos y hay que hablarlo. Eh, a ver, cuando tus propios tutores, padres. Ok, ¿qué se podría hacer? Dice Miji.
cuando una persona, cuando un cuidador, una persona muy cerca de ti ocupa no responder o no proteger tus derechos humanos, mi recomendación principalmente es entender que no estás sola, ¿ok? No estás sola, solo o sole, no lo estás. Son muchas las personas que vivimos bajo circunstancias socioculturales. Por ejemplo, es la realidad que Latinoamérica tiene tendencia a ser machistas. Vivimos con una naturaleza de ciertas violaciones, como yo les comentaba, que no nos dábamos cuenta, que lo decíamos era normal que me hicieran este tipo de maltratos, que me gritaran, que me dijeran estas cosas, pero eso era lo normal en mi familia. Primero, importante, reconoce, no está bien. El reconocer que no está bien va a ser un paso importante para que tú no lo repitas. Busca aliados. ¿Dónde busco aliados? Bueno, si la familia no es un lugar seguro, busca esas personitas que te brinden evidencia de que son personas con las que te vas a poder desahogar, que son personas con las que tú vas a poder compartir, que vas a poder tener cierta familiaridad. Recuerden, muchas veces la familia se hace cuando uno va creciendo. Muchos somos los adultos, y digo adultos porque sé que la libertad la tenemos más cuando somos adultos. Creamos la familia ya cuando estamos grandes, con nuestros amigos, con las personas que realmente estuvieron ahí en los momentos vulnerables y difíciles. Entonces, si tú eres una persona que no está en esta etapa de la adultez, sino que está en la etapa de preadolescencia y adolescencia, mi invitación es que no pierdas la esperanza. Lo que estás viviendo hoy día no va a ser tú para siempre. Va a haber un momento donde vas a empezar a tener más poder de decisión y vas a poder elegir quién va a ser tu familia y cómo quieres que sea tu dinámica familiar. Mientras, ¿qué puedes hacer? Ve buscando y desarrollar tu espacio seguro. ¿Cómo creo mi espacio seguro? Mi habitación, el conversar con mis mejores amigos, el estar en estas charlas, por ejemplo, el mantenerme activa en espacio de desahogo con personas que me sumen. Cuando digo personas que me sumen, que sean personas que no violen tus derechos humanos, que no te minimicen lo que sienten, que no te digan, ay, porque estás pasando por eso, cómo va a ser, sino que simplemente te acompañen y estén para ti. Si estás aquí, me estás escuchando, es porque estás teniendo acceso a este recurso. Hay personas que ni siquiera tienen acceso a este recurso y esto lo tienen mucho más limitado. Así que eh, justo es darte cuenta y ver, ok, ¿con qué recursos cuento? Bueno, cuento con Discord, donde veo que hay profesionales de la salud mental que se suman a hablar sobre estos temas. Voy a buscar personas, porque también hay personas, hay videos de YouTube de profesionales de la salud mental hablando de esto, hay cuentas de Instagram de profesionales de la salud hablando de esto. Sigue buscando testimonios, hay muchas personas que hablan de cómo fue su infancia. A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, a mí, yo que he tenido muchas experiencias laborales antes de sintiéndome, tuve muchas experiencias laborales que me generaron muchos traumas. A mí me ayudó muchísimo como buscar biografías de personas que tal vez pasaron por situaciones similares a mí, que también fueron migrantes, que también fueron mujeres, que encontraron el éxito de su carrera a los 30 años, a los 40 años. Ojo, yo no tengo esa edad, pero me inspira porque yo digo, bueno, no significa que porque no lo esté logrando ahorita a mis 20, no significa que no lo voy a lograr a mis 30. Entonces, mantenerte siempre estimulado e informado va a ser parte clave si todavía no tienes acceso a tomar una decisión importante como salir de tu casa en esta instancia porque todavía no tienes este poder, porque no estás en la etapa o en la edad. Pero mantenerte informado, porque siempre vamos a ver personas que estamos ocupando psicoeducar. Espero haber contestado tu pregunta. De igual manera, estoy atenta a cualquier consulta. Ya saben que este espacio no es para diagnosticar ni para resolver problemas, sino más que nada para orientar. Hola, la verdad que te agradezco por hacernos recordar esto que es parte de nosotros y de nuestra vida para promoverlo. Y también gracias por ayudarme en este momento. Espero tengan un bonito día todos. Gracias, Ari. Gracias a ti por quedarte, por dar este testimonio. Les recuerdo, chicos, que esto yo lo hago por pasión, en serio. A mí me apasiona mucho el estar aquí compartiendo con ustedes.
yo no sé si lo conté, creo que sí lo conté, pero yo en este momento no estoy pasando por un buen momento en esta etapa de mi vida. Estoy pasando por una crisis, un crisis de los 20. Yo, no, yo sufro, por ejemplo, de depresión, y a mí el clima de Buenos Aires genuinamente me hace tener ciertas recaídas. Por ejemplo, ahorita estamos en un clima donde hace frío, donde está húmedo y yo soy del trópico, entonces yo a veces tengo estos momentos donde yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? A veces me despierto y no quiero levantarme o no quiero hacerme comida. O sea, para que sepan que, porque yo sea profesional de la salud mental, no significa que yo estoy ajena a tener las mismas sensaciones que sienten ustedes. Yo voy al psicólogo todas las semanas, yo hablo con mis amigos psicólogos, trato de buscar la manera de sentirme acompañada, y quiero que sepan que para mí estos espacios, que ustedes me den estas devoluciones, justamente es lo que hace como encontrar sentido en estos momentos de oscuridad para mí. A mí genuinamente me ayudan, a mí genuinamente me hacen sentir que mi corazón lata fuerte, me hacen encontrar sentido, me hacen sentirme, ay, me hacen sentir que estoy aquí para algo, que así sea una personita que esté ayudando, para mí es más que suficiente, estoy contenta, la vida me puso aquí, si me puso aquí lo voy a seguir intentando, voy a intentar seguir llegando a las personas, informándoles, y más que nada, les insisto, para mí este tema de los derechos humanos es algo que me importa mucho seguir promoviendo, porque odio, detesto escuchar testimonios de personas que me dicen, me pasó esto en el trabajo o me hicieron esto, y es como, no tienes por qué vivir eso, vamos a buscar la manera de poner el límite, aquí estamos. Yo te voy a acompañar en el proceso, así sea en una charla en la cual simplemente te puedo orientar, ahí voy a estar. Así que muchas gracias también para quienes se quedan escuchando todo esto. No sé si sirve, pero eres una persona admirable. Ay, gracias, Espuma de Madera, valoro mucho tu devolución. Ajá. Dice Achu, hola Fefa. Según nos comentaste, hay diversos lugares que nos avisan con antelación que no se irán a cumplir con diversos derechos, o habrán cosas que en ese lugar se niegan. Digamos un caso en una escuela en la cual te niegan el derecho a la libertad de desarrollo de personalidad al momento de matricularte, que te, que te aceptas esas reglas impuestas por su manual de cada institución académica, pero que viola los derechos humanos y la misma institución del país. ¿Cómo sería? ¿Se consideraría eso una violación de derechos humanos? No sé si me logra entender. Achu, si es una institución académica, la verdad es que me parece una red flag muy grande que pongan determinadas, que en sus reglamentos violen los derechos humanos. Me parece que no es un lugar seguro, que no es un lugar, me pregunto si realmente es un lugar que entre comillas dice que va a buscar tu desarrollo, porque si es un, como mencionaste acá, eh, diversos lugares, pongamos en un caso de una escuela es un lugar de desarrollo, es un lugar de aprendizaje, es un lugar para que tú conozcas. Para mí no tiene mucho sentido que viole tus derechos humanos, al menos que sea una escuela que no sé cómo explicarlo. Yo entiendo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una disciplina, el karate. Yo sé que cuando tú estudias karate, eh, hay cosas que tú tienes que cumplir, como eh, respetar al sensei, no interrumpirlo, no hacer X cosas, pero es que bueno, eso forma parte de las prácticas de la disciplina del karate. Y el karate es una disciplina que tiene sus principios, tiene sus pilares, tiene vamos a decir, sí, tiene su visión, tiene su misión, entonces dije su misión, no su misión. Entonces yo puedo entender que, por ejemplo, tú estés aprendiendo una determinada disciplina, como puede ser un deporte, como puede ser la danza también,
y bueno, tú tengas que cumplir ciertas reglas para lograr ese nivel de aprendizaje en esa disciplina. Pero siempre igual va a ser con consentimiento, porque si tú te quieres salir de la escuela porque no te gustó, porque tú dices, la verdad es que el karate no es lo mío, no me gusta el acto de tener que estar en silencio las 2 horas que estoy en práctica, bueno, tú tienes el derecho de poderte salir. No es que tienes que estar obligado a aprender karate. Por ejemplo, siempre debería haber esa puerta de emergencia, esa puerta de si no te sientes seguro aquí, puedes salirte, porque si no estaríamos ocupando la violación del derecho de libertad. Entonces prácticamente podríamos estar hablando de un tipo de secuestro actual, por ejemplo, porque no puede salir. Y eso entonces no está bien, es un tipo de violación. Eh, Sigo con el tema de, por ejemplo, la disciplina del karate, porque sé que las personas que estudiaron karate, conozco a alguien que creció con el karate y me cuenta cosas que me decía, yo no podía hacer esto, yo no podía hacer esto, pero aprendía esto. Y él siempre tuvo la salida de emergencia. Si él no quería, él se podía ir. Entonces, son cosas que pueden pasar en determinadas disciplinas. Un ejemplo no muy lejano, una de las acróbatas más importantes de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, pero sé que en las Olimpiadas, ella venía como ganando Olimpiadas seguido, y ella en las Olimpiadas dijo, no, yo no voy a seguir, me voy a dar de baja por mi salud mental. Y se dio de baja y no siguió. Y eso fue una noticia que para los medios fue como, no puede ser esta muchacha que ha ganado un montón de medallas olímpicas, ya no quiso seguir. Y no quiso seguir, porque dijo, ya esto es algo que yo decido no soportar. Pero siempre debería haber la puerta de emergencia. Si no está la puerta de emergencia, red flag. No entren allí, por favor. No sé si me di a entender, igual me van comentando. Pa, 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 pa. Ajá. Ánimo, Fefa. Realmente eres una persona lo más bella y que realmente admiro. Tienes un huequito en mi corazón. Eres la mejor psicóloga que conozco y tengo la esperanza de que algún día, cuando tenga mi capacidad económica, poder acudir a ti y que seas mi psicóloga. No sé si mis palabras te puedan ayudar, pero si puedo hacerte sentir bien, me alegraría demasiado. Ah, Chu, me alegras muchísimo, la verdad. Muchas gracias por tu palabra. Mi corazón está cálido de la felicidad. Por estos espacios, porque me compartan sus dudas, porque se sientan acompañados. Eh, Recuerden también que si hay algo que no les convence, no pasa nada. Siempre busquen esa persona con la que conecten, que siempre vamos a estar. Muchas gracias, dice Alexis. Aprovecho, chicos, la información, como les comenté, quedó en mi Instagram grabadito. Y la buena noticia es también que esto va a estar grabado en YouTube. La introducción no va a estar grabada en YouTube porque empecé a grabar como 4 minutos tarde, pero va a quedar igual en YouTube. Y justamente en YouTube pude compartir la última charla que hice, que se las voy a pasar, que es ¿qué pasa? ¿Por qué no me siento suficiente? O las razones por las cuales a veces puedes vivir el fenómeno de no sentirte suficiente. Entonces, denme un segundito para pasarles el link por si lo quieren chusmear después de esta charla o lo quieren escuchar después. Mi recomendación es que lo escuchen de fondo porque la verdad es que ese video no es el mejor video, pero estoy intentando mejorar y también estoy intentando mejorar la manera en que converso, porque no sé por qué sentí que en esa charla hablaba como un poco robótica y me dio como un poco de vergüenza. Yo como que, ay, Dios mío, ¿por qué hablo así como robótica? Entonces quiero que sea más ameno todavía, que sientan que están hablando con alguien que les inspira confianza, que es cercano a ustedes. Yo no soy una inteligencia artificial. Aquí les paso el video, porque por si lo quieren chusmear. Ahí hablo. ¿Has experimentado la sensación de no ser suficiente? Lo pueden poner de fondo mientras lavan los platos, mientras arreglan la cama, lo que sea, lo pueden compartir. Y este episodio también va a quedar grabado. Les recuerdo que me ayudan mucho siguiéndome en mi Instagram. Y bueno, si alguien tiene alguna otra duda, aprovecha y la comenta. Y si no, lo dejamos hasta aquí.
El miércoles voy a dar otra charla, así que si ustedes quieren compartir algún tema que crean o consideren importante conversar, lo pueden dejar en los comentarios, que yo los voy a estar chusmeando y así puedo buscar la manera de, bueno, aprovechar y darle espacio. Ok, hola Fefa, ¿cómo puedo hacerle saber a alguien más que está siendo vulnerado cuando tiene normalizada la situación? Dieriux, es complicado hacer ver a alguien cuando ya tiene normalizado la situación. Hay muchas maneras. Una manera es como mandar, hay algo que pasa, que es que a veces las personas atienden más la información cuando es de manera indirecta. ¿Cómo de manera indirecta? Bueno, cuando por ejemplo le mandas le puedes mandar, por ejemplo, esta charla que va a quedar en YouTube, se la manda, ay, mira, esto le puede servir a X persona. Como que no se lo estás diciendo como que directamente a esa persona, pero le dices, mira, esto le podría ayudar. O escuché esto, me pareció sumamente interesante, creo que me puede ayudar a mí para esto. Te recomiendo que lo escuches. Y como que puede ayudar mucho a la persona como que quitarle esa carga o esa responsabilidad de que, mira, ocúpate ya de esto porque está siendo demasiado difícil. Porque mira, muchas veces las personas lo saben, muchas veces las personas saben y sienten que están siendo vulneradas. Y lo único que necesitan es como ese apoyo o ese acompañamiento, que no se sientan juzgados, que no sientan como, mira, yo estoy viendo cómo a ti te están haciendo todo esto. ¿Por qué? Porque es un tema que da vergüenza, que es un tema que de verdad uno siente como que, oye, muchas veces yo no lo elegí, como te digo, está normalizado. Eh, una de las maneras también que ayuda mucho es cómo hablar en tercera persona. Como que estás, si estás con esa persona, decirle, ay, ¿sabes qué? A esta persona le pasó esto, y bueno, justamente esa persona hizo eso, esto, y le ayudó mucho. Me pareció interesante, creo que yo lo voy a hacer también. Fíjate que en ningún momento sumaste a la persona a la ecuación, pero la persona observó la ecuación de lo que dijiste. Y esa es una información que indirectamente la persona va a recibir. Están las maneras indirectas, que son estas, pasar información, no decirle directamente, mira, yo me estoy dando cuenta de esto, tienes que hacer esto, sino como quien no quiere la cosa, le vas acercando este tipo de contenido y le vas mostrando de manera indirecta como que eso no está bien. Y la segunda manera podría ser hasta una intervención, algo más directo, como, oye, me quiero reunir contigo, la verdad es que justamente estuve en una charla sobre temas de derechos humanos y me di cuenta de esto, me acuerdo un poco de tu historia, yo no sé cómo lo percibes tú, pero ¿te has dado cuenta de esto? ¿Crees que está bien? ¿Por qué crees que está bien? ¿No te parecería interesante hablarlo con alguien más, un experto de la salud mental que te pueda brindar otra perspectiva? Recuerda igual que parte de los derechos humanos es respetar el derecho del otro, pero como ocupa este espacio psicoeducativo, cuando uno recibe cierta información, no hay vuelta atrás. Así sea que quede en el inconsciente, pero la información queda. Cuando estás iluminado, ya no hay paso para atrás para la ignorancia. Así que mientras más información tú le puedas dar, sí que se sienta acosado, sí que se sienta como Dios mío, me estás asfixiando con esta información, sino de una manera orgánica, siempre va a ser bueno. Y si tienes la capacidad de intervenirlo directamente, tener una conversación amena, donde no se sienta juzgado, donde no se sienta criticado, donde no se sienta como víctima de esto, porque recuerda que muchas veces estas personas saben que están así, pero les da vergüenza hablarlo. Entonces, si logras tener ese espacio de confidencialidad, donde no le juzgues, donde no le obligas a tomar una decisión rápido, pero que puedas conversarlo, también puede ser. Entonces, resumen, existen estas dos maneras. Manera indirecta, enviando la información, compartiendo la información de terceras personas que pasaron por algo similar, como quien no quiere la cosa, o tener una intervención directa, donde le des alternativas, pero recuerda que sea algo donde la persona se sienta en confianza para que no se sienta atacada. No sé si te pude contestar la respuesta, por favor me comentas, porque no me gustaría dejarles con esa duda. Ajá, muchas gracias, Pepa, que tengas linda semana. Ya me suscribí. Se viene a escuchar una hora de podcast. ¡Ah, qué bueno! Bueno, chicos, espero que la pasen bien. Voy a estar atenta a sus comentarios por si quieren que hable de un tema específico. Voy a estar atenta.
Si no, entonces espérenme el miércoles, que aquí voy a estar, probablemente a la misma hora. Emocionado porque ya estamos normalizando las charlas y eso me parece súper positivo. Les envío un abrazo, que terminen muy bien su jornada. Cuídense mucho, pórtense bien porque es lunes. Ya a partir del jueves nos portamos mal. Chau, me despido entonces. Chau, Diereux. La verdad es que es difícil tu usuario, pero lo voy a seguir practicando hasta que me salga bien. Chau, 1, 2, 3, 12, Miji, Achu, Alexis, Espuma, Darío. Cuídense, pórtense bien. Voy a terminar el video de YouTube. Gracias a las personitas que estuvieron en YouTube.